Madre, guarde silencio. Durante 5 años consideré que usted y mi suegro eran mi verdadera familia, pero ahora veo que solo me trataron como a una idiota útil para esconder a un criminal. Mi esposo fue declarado muerto hace 5 años, supuestamente arrastrado por la riada durante una terrible gota fría. Desde entonces, he honrado su memoria celebrando misas en su nombre, manteniendo a mis suegros y pagando la enorme montaña de deudas que dejó al quebrar. Sin embargo, al visitar a un colega enfermo en la exclusiva Clínica Ruber Internacional, en la zona de Mirasierra de Madrid, no podía creer lo que veían mis ojos. Mi esposo, a quien lloraba por muerto, estaba vivo y sano, sosteniendo en brazos al bebé que acababa de tener con su amante. A su lado, mis suegros y mi cuñada ayudaban con los cuidados del posparto. Resultó que la quiebra de su empresa y su trágica muerte no fueron más que una gran estafa para evadir sus deudas, y mi sueldo como inspectora de la Policía Nacional era la fuente de ingresos que financiaba sus caprichos. Pero subestimaron gravemente a una inspectora de policía en activo y a mi padre, un comisario principal jubilado. En el momento en que presioné el botón de grabar a través de la rendija de la puerta del hospital, la red de la justicia ya se estaba cerrando implacablemente sobre toda esa familia. A partir de este momento, los invito a presenciar los absurdos 5 años que viví y el gratificante momento de venganza en el que, en nombre de la ley, les devolví todo el daño causado. Si tienen curiosidad por mi historia, no olviden presionar el botón de suscripción y darle a me gusta a nuestro canal Doña Remedios. Comencemos. El espeso olor a cera de la gran vela de luto ahogaba el estrecho salón, oprimiéndome el pecho. La llama parpadeaba interminablemente junto al frío rostro de Alejandro en su retrato enmarcado sobre el aparador, acompañado de un viejo rosario que le habíamos puesto. La sonrisa de aquel hombre, supuestamente ahogado en un barranco durante la gota fría de hace 5 años, seguía siendo pulcra, pero carecía de alma. Tras haber pagado la misa de aniversario en la parroquia del barrio, yo, Isabel, me afanaba sola preparando una gran cena familiar para conmemorar su muerte. El sudor me resbalaba por las sienes, empapando el cuello de mi modesta camisa. Durante 1825 días, bajo el título de viuda, había asumido en silencio el papel de cabeza de familia en esta casa en ruinas. Mis manos, antes acostumbradas a empuñar un arma reglamentaria, a los expedientes policiales y a los criminales de la Brigada de Homicidios, ahora estaban ásperas y llenas de callos por fregar, limpiar, cocinar y pagar una deuda millonaria, porque Alejandro me engañó para firmar como avalista de su empresa antes de desaparecer. La vieja casa adosada de 3 plantas, situada en lo profundo de un callejón del barrio de Carabanchel, siempre estaba oscura y húmeda. No había rastro de calor humano en ella. Lo único que llenaba la casa eran los suspiros interminables y las miradas de sospecha que calaban hasta los huesos. En ese momento mi suegra, Rosario, entró en la cocina. Tenía los párpados hinchados. El pañuelo que llevaba al hombro estaba húmedo de lágrimas de cocodrilo. Mirando la foto de su hijo, comenzó a sollozar con voz ronca. Alejandro, hijo mío, ya han pasado 5 años desde que dejaste a tus padres. Si la maldita empresa no hubiera quebrado, no habrías muerto tan injustamente, dejando a tu pobre mujer cargando con todas las deudas. Siento que el mundo se me viene encima. Sin girarme, seguí cortando la carne rítmicamente. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar resonaba con fuerza, como si intentara cortar los falsos lamentos que llovían sobre mis oídos todos los días. Conocía ese repertorio a la perfección, ya fuera en un aniversario, en Navidad, o en los días en que los cobradores de deudas se ponían pesados. Mi suegra siempre caía postrada en la cama, llorando a mares para despertar la compasión de su buena nuera. Rosario se acercó y me agarró del hombro con sus manos huesudas. Su voz llorosa se transformó rápidamente en un susurro calculador. Isabel, sé que estás sufriendo mucho. Gracias a ti, durante estos 5 años nuestro Alejandro ha podido descansar en paz en el otro mundo. Pero este mes los acreedores nos están acosando sin piedad. Tenemos que pagar 10.000 euros de los intereses del prestamista por la matrícula universitaria de Lucía. Y tu suegro se pasa las noches tosiendo, pero no tenemos ni 2.000 euros para sus medicinas. ¿En quién más podría apoyarse esta vieja madre si no es en ti? Cerré los ojos y me tragué a la fuerza un suspiro que me nacía de lo más profundo del pecho. El agotamiento físico y mental pesaba sobre mis hombros de policía. Sentía que mi confianza era como un acantilado siendo erosionado poco a poco por las olas de su codicia. Mi instinto policial y mi agudeza profesional llevaban tiempo advirtiéndome de lo antinatural de esta situación. La ropa de seda, vieja pero carísima, que llevaba mi suegra, y el olor a tabaco importado de lujo que desprendía mi suegro desde el patio, contradecían descaradamente las quejas de pobreza. Sin embargo, el afecto hacia la familia de mi difunto esposo y mi sentido de la responsabilidad moral
me obligaban a cerrar los ojos ante mis propias sospechas. En ese instante, mi cuñada Lucía entró en la cocina con andares perezosos. Hizo el amago de ayudar cogiendo un manojo de perejil, pero sus ojos inquietos no dejaban de mirar mi bolso sobre la mesa. Con voz melosa y llena de segundas intenciones, lanzó su dardo. Cuñada, debes estar agotada tras un mes de viaje de trabajo. Escuché que resolvisteis un caso importantísimo, que te dieron la medalla al mérito policial y una buena bonificación. Serán unos cuantos miles de euros, ¿verdad? Y seguro que te subieron el sueldo. ¡Qué alegría me da! La pregunta descarada de Lucía fue como un jarro de agua fría sobre mi paciencia. Durante los últimos años, esta cuñada había vivido como un parásito, sacándome dinero para todo, desde sus estudios universitarios hasta sus gastos diarios. A sus ojos, yo no era más que un cajero automático. Me giré y la miré fijamente con mis afilados ojos de inspectora. Ella se encogió y bajó la cabeza. Respondí con voz carente de emoción. La bonificación es la estipulada por el reglamento, y apenas alcanzará para las medicinas de tu padre. No es esa fortuna que la gente imagina. Mejor deja de curiosear en los bolsillos ajenos. Concéntrate en graduarte y preocúpate por tu propio futuro. Mis firmes palabras congelaron el ambiente de la cocina en un segundo. La falsa sonrisa de mi suegra se torció en una mueca de incomodidad. Rápidamente, salió en defensa de su hija. Ay, Dios mío. Lucía solo preguntaba por qué se preocupa por ti. ¿Qué otra intención iba a tener? No seas tan susceptible. Finalmente, toda la comida quedó pulcramente dispuesta sobre la mesa del comedor. La tenue luz de la vela difuminaba los rostros hipócritas que se persignaban, fingiendo rezar por el descanso eterno del difunto antes de cenar. Di un paso atrás y observé con frialdad la falsa devoción de la familia de mi esposo. En lo más profundo de mi ser siempre existió un muro invisible, una inmensa sensación de desconexión. Durante 5 años entregué todo lo que tenía, incluso el dinero que mi propio padre me había prestado, para mantener a esta familia y pagar las deudas. Pero lo único que recibí a cambio fueron sutiles manipulaciones psicológicas y un teatro de miseria coreografiado a diario. Sin embargo, mi resistencia como mujer y mi honor como servidora pública no me permitían rendirme ni derrumbarme. Me decía a mí misma que debía ser fuerte, que debía cumplir con mi deber como nuera para poder mirar de frente a mi conciencia y a la memoria de mi marido. Pero mi lado racional había empezado a notar grietas demasiado grandes en el flujo opaco de dinero y en los sospechosos gastos de la familia. El sollozo de mi suegra se mezclaba con el rezo pregrabado del rosario que sonaba desde una pequeña radio en la esquina, creando un ruido perturbador y opresivo. Observé absorta las llamas de las velas. La cera derretida cayendo sobre el frío mantel parecía simbolizar cómo mi última gota de fe se estaba consumiendo hasta desaparecer. Terminada la ceremonia, el exigente trabajo en la comisaría me devolvió a mi ajetreada rutina, pero la sombra de esa vieja y lúgubre casa en Carabanchel me seguía tenazmente. Cada mañana, antes de ponerme el uniforme y salir por la puerta, me enfrentaba a una lista de gastos: la luz, el agua, la manutención de todos y los usureros de mi cuñada. Esta paciencia cotidiana me devoraba lentamente, consumiendo la energía de una mujer de 30 años. Como inspectora veterana de homicidios, estaba acostumbrada a enfrentarme a criminales violentos. Pero al cruzar el umbral de esa casa, debía convertirme en la nuera sumisa que cargaba con todos los pecados y deudas del difunto. Este contraste brutal a veces me dejaba exhausta. Una tarde, debido a la cancelación repentina de una reunión en la jefatura superior, regresé a casa 2 horas antes de lo habitual. Mis silenciosos pasos de policía no hicieron el menor ruido al subir la vieja escalera de madera. Al pasar por la habitación de Lucía, la puerta entreabierta me permitió ver una escena reveladora. Lucía estaba frente al espejo, sosteniendo con adoración un reluciente bolso de piel de cocodrilo. El logotipo metálico brillaba bajo la luz fluorescente. Mis ojos entrenados, que habían desmantelado varias redes de contrabando de artículos de lujo, reconocieron de inmediato que las costuras perfectas, la textura de la piel y la estructura impecable no pertenecían a una imitación barata. Era un bolso Hermès de edición limitada, valorado en más de 20.000 euros. La puerta chirrió levemente por una corriente de aire. Lucía dio un respingo y, aterrorizada, escondió el bolso en lo más profundo del armario. Al descubrirme de pie en el umbral, la sangre huyó de su rostro. Tartamudeó, presa del pánico. ¡Cu! ¡Cuñada! ¿Cuándo has llegado? No te oí entrar. ¡Qué susto me has dado! Entré por completo en la habitación y clavé la mirada en el armario cerrado de golpe. Pregunté con tono casual. Ese bolso de hace un momento, ¿de dónde lo has sacado? Es muy bonito. Lucía sonrió torpemente, retorciéndose las manos de los nervios.
Trató de excusarse con evasivas. Ah, ¿el bolso? Es una falsificación que compré por internet. Me costó apenas unos euros en el polígono de Cobo Calleja. Había un montón iguales. Lo compré para salir con mis amigas. ¿De dónde iba a sacar yo dinero para un bolso de marca de verdad? Escudriñé los ojos inquietos de mi cuñada, sin perder de vista ni el más mínimo temblor de sus músculos faciales. Mi intuición de detective activó todas las alarmas en mi cabeza. ¿Cómo podía una estudiante universitaria, que aún no se había graduado y que me pedía hasta las monedas para el abono transporte, poseer uno de los bolsos más caros del mundo? Incluso si fuera una réplica de alta gama, costaría cientos de euros, lo cual tampoco tenía sentido. No dije nada más. Asentí en silencio y me di la vuelta, pero la semilla de la duda ya había echado raíces profundas. Las rarezas no terminaron ahí. Unos días después, al atardecer, mientras recogía la ropa tendida en la terraza del tercer piso, eché un vistazo al patio trasero abandonado. Mi suegro, que se pasaba los días postrado en la cama excusándose en su tuberculosis crónica, estaba escondido a la sombra del muro. Miró a su alrededor, encendió un mechero y dio una profunda calada a un cigarrillo. Gracias al destello del fuego en la oscuridad, pude ver claramente la lujosa cajetilla dorada. Eran cigarrillos Davidoff importados de la más alta calidad, un tabaco de lujo, reservado para las élites, cuya cajetilla equivalía al jornal de 3 días de un trabajador común. El mismo hombre que esa misma mañana, tosiendo aparatosamente y sosteniendo un cuenco de sopa aguada, se lamentaba de no tener dinero para medicinas, ahora disfrutaba tranquilamente de un artículo de superlujo en las sombras. Me quedé petrificada en la oscuridad de la terraza. El frío viento de la noche me golpeó el rostro, pero no era tan gélido como la verdad que empezaba a desvelarse ante mis ojos. Las contradicciones y mentiras entre las palabras y los actos de mi familia política eran como cuchillas afiladas, abriendo grietas irreparables en el muro de confianza que tanto me había costado construir en los últimos 5 años. Jamás había escatimado un céntimo para alimentar a esta familia. Cuando entregué todos mis ahorros para saldar las deudas de Alejandro y salvar el honor de su apellido, nunca llevé la cuenta, pero descubrir que me estaban tratando como a una estúpida máquina de hacer dinero para financiar su avaricia y su hipocresía era algo que no iba a tolerar. Entrada la madrugada, la casa de 3 plantas estaba sumida en un silencio sepulcral. Yo seguía sentada en mi escritorio. La luz del flexo iluminaba mi rostro frío y atormentado. Mi mente de policía me obligó a repasar cada detalle. La quiebra sospechosamente limpia de la empresa de Alejandro hace 5 años, los flujos de capital evaporados sin dejar rastro, y la actitud extrañamente serena que mostraron mis suegros cuando su hijo mayor desapareció. Todo encajaba como la última pieza de un rompecabezas oscuro. El contorno de una gigantesca estafa se perfilaba nítidamente. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré hacia el callejón oscuro y desierto. Exactamente a la 1 de la madrugada, el estruendo del motor de una motocicleta rompió el silencio y se detuvo en seco frente a la casa. A través de la rendija de la cortina, vi a Lucía abrir el portal con sigilo. Un mensajero nocturno le entregó un paquete envuelto en cinta aislante negra. Bajo la tenue luz de la farola, el rostro de mi cuñada reflejaba una tensión extrema. Miró nerviosamente a ambos lados por si alguien la observaba, firmó el albarán, abrazó el paquete y corrió hacia el interior, echando la llave a la puerta. Yo seguía aferrada al marco de la ventana en la oscuridad, con los nudillos blancos de tanta fuerza. Mis ojos se habían vuelto gélidos e implacables. A la mañana siguiente, ni siquiera los brillantes rayos del sol lograban atravesar las gruesas cortinas del despacho de mi padre. Antonio, aunque jubilado, conservaba la imponente presencia de un comisario principal de la Policía Nacional. Sus ojos afilados como los de un halcón parecían capaces de leer los secretos del mundo. Al entrar, el olor familiar a té y documentos antiguos me envolvió, dándome un breve respiro de la atmósfera asfixiante de mi casa política. Mi padre empujó calmadamente una taza de té caliente hacia mí. Al ver las oscuras ojeras bajo mis ojos, su mirada se llenó de tristeza. El cansancio de su única hija siempre había sido un puñal en su corazón. Tamborileó suavemente los dedos sobre una gruesa carpeta de cuero azul marino. Su voz, grave y autoritaria, rompió el silencio. Isabel, hoy no te he llamado como padre. Quiero hablar contigo, de policía a policía, sobre un caso que presenta indicios de delitos gravísimos. Me quedé helada. El instinto de inspectora de homicidios me oprimió el pecho. Al ver la carpeta tuve un presentimiento nefasto. Mi padre abrió la primera página y deslizó hacia mí unos complejos extractos bancarios y diagramas de flujo de capital. Los números bailaban desafiantes ante mis ojos. Mi padre habló con suma claridad. Mira las cuentas a nombre de tu cuñada, Lucía. Durante los últimos 3 años, el volumen total de transacciones que han entrado en sus cuentas personales
supera los 7 millones de euros. Todo fue retirado en efectivo o transferido al extranjero, concretamente, a empresas fantasma en paraísos fiscales como las Islas Caimán. Al ver los números impresos en blanco y negro, abrí los ojos de par en par. El costoso bolso Hermès y el paquete negro a medianoche encajaron a la perfección en mi mente. Mi padre pasó a la siguiente página. Eran los informes financieros de la empresa de mi esposo justo antes de que se declarara en quiebra. La mirada de mi padre se volvió feroz. Su voz cortaba como el bisturí que disecciona la verdad. La quiebra de Alejandro hace 5 años está llena de irregularidades. Activos fijos, maquinaria e incluso las naves industriales. Todo desapareció limpiamente. No quedó nada de valor que los juzgados pudieran embargar para compensar a los acreedores. Esto es una evaporación de activos perfectamente orquestada por alguien con un conocimiento profundo del derecho mercantil y financiero. Sentí como si miles de agujas me atravesaran el pecho. Una violenta batalla se desató en mi interior entre mi afecto familiar y mi razón como agente de la ley. Durante 5 años había vivido con una fe ciega en el vínculo matrimonial. Respeté la memoria del difunto. Me rompí la espalda pagando sus deudas, creyendo que él había sido una víctima del fracaso empresarial. No quería creerlo. No quería aceptar que las personas a las que llamaba padres y hermana me estaban utilizando de la manera más cruel, que cada día actuaban fingiendo ser pobres y enfermos mientras desviaban mi sueldo y mis ahorros céntimo a céntimo. Sin embargo, la lógica aplastante de mi padre, un veterano de la investigación criminal, y las pruebas irrefutables asestaron el golpe de gracia a mi terquedad. Levanté el extracto bancario con manos temblorosas. Las empresas intermediarias utilizadas para el blanqueo de capitales estaban vinculadas a los antiguos socios comerciales de Alejandro. Una red invisible, pero innegable, salía lentamente a la luz. Levanté la vista hacia mi padre e intenté articular palabra, luchando por mantener la entereza que exige el uniforme. Papá, ¿no es posible que este dinero provenga de algún negocio online de Lucía o de otras inversiones, y que simplemente no quisiera contárnoslo? Mi padre dejó escapar un leve suspiro. Se acercó y posó su mano cálida y firme sobre mi hombro. La severidad de sus ojos dio paso a la comprensión y el deseo de protección. Sabía que su hija tenía un corazón demasiado grande. Fue precisamente ese sentido del deber y la lealtad lo que me había mantenido atada a aquella guarida de mentiras durante 5 años. Mirándome a los ojos, mi padre cortó de raíz mi última excusa con una voz que sonó a sentencia. Ojalá te equivocaras, Isabel. Como padre, deseo con toda mi alma que mi hija no haya sido víctima de una estafa tan macabra. Pero mis 40 años luchando contra el crimen me dicen otra cosa. Esa casa no es un hogar. Es la sede de una organización criminal. Es una estación de paso para dinero negro, y los criminales se esconden tras la máscara de víctimas. Tienes que despertar. Si no lo haces, esa placa que llevas en el pecho acabará manchada por culpa de esos malnacidos. El coche, al salir de la casa de mi padre, se sumergió en el asfixiante calor y el tráfico de Madrid, pero el aire en el interior del vehículo estaba helado. Sentada en el asiento del copiloto, apretaba los puños con tanta fuerza que mis nudillos estaban completamente blancos. Los millones de euros del expediente clasificado daban vueltas vertiginosamente en mi cabeza. El coche se detuvo frente al imponente vestíbulo de la Clínica Ruber Internacional. Mi padre había sugerido hacer una breve parada porque un antiguo compañero, con quien había compartido 1000 batallas, estaba ingresado allí. Respiré hondo e intenté borrar de mi mente los oscuros pensamientos sobre mi familia política. Me arreglé el cuello de la camisa y seguí la imponente figura de mi padre hacia el vestíbulo, iluminado y perfumado con un fresco aroma a limoncillo. Tras casi una hora sentada junto a la cama presenciando el entrañable reencuentro de los 2 viejos policías, salí un momento al pasillo para respirar aire fresco. Sentía una losa asfixiante sobre el pecho. Justo cuando mi padre salió detrás de mí, a punto de palmearme el hombro para reconfortarme, mis pies se detuvieron en seco. Todo mi cuerpo se petrificó en medio del pasillo de la planta VIP de maternidad. Al doblar la esquina apareció un grupo de personas que me resultaba inconfundible. Podría haberlos reconocido con los ojos cerrados. La holgazana de mi cuñada, Lucía, caminaba a toda prisa cargando una lujosa cesta de regalos. Era el tipo de cesta exclusiva que solo se ofrece a las madres en los mejores hospitales privados. Detrás de ella venían mis suegros. Los mismos que hasta ayer se quejaban desde la cama de no tener dinero para medicinas. Ahora, ambos llevaban las manos llenas de bolsas de artículos para recién nacidos de boutiques francesas e inglesas de altísima gama. Pero lo que me dejó paralizada no fueron los artículos de lujo, sino sus expresiones. El rostro de mi suegra rebosaba euforia, con una sonrisa de oreja a oreja. Mi suegro caminaba con un vigor que desmentía por completo cualquier enfermedad pulmonar terminal. Me escondí rápidamente detrás de una maceta en la esquina del pasillo.
Entrecerré los ojos y fijé la mirada en el trío que charlaba y reía. Las sospechas de mi corazón alcanzaron su punto máximo, transformándose en un terror invisible. Un sudor frío me recorrió la columna vertebral, haciendo temblar cada célula de esta inspectora de policía en activo. ¿Cómo era posible que una familia supuestamente hundida en la miseria, que sobrevivía gracias al humilde sueldo de su nuera, estuviera en la planta VIP de uno de los hospitales más caros del país, pagando facturas de parto que equivalían a mi salario anual? ¿A quién venían a cuidar? ¿Qué niño había nacido para que toda esa familia de víctimas se movilizara derrochando tanto dinero y alegría? Miré de reojo a mi padre. Pude ver el desconcierto inicial en sus ojos, pero enseguida recuperó la mirada gélida y afilada del investigador implacable. Los ojos del viejo comisario se redujeron a dos finas ranuras que irradiaban un aura letal. Décadas de experiencia le indicaban que la cola del viejo zorro finalmente asomaba fuera de la madriguera. Mi padre, sin decir palabra, me hizo un gesto para que guardara silencio, y asintió levemente. Era una orden táctica inconfundible. Había que seguirlos. Entendiendo su intención, saqué mi teléfono móvil, activé la grabación de vídeo en alta resolución y puse el dedo sobre el botón. Todos mis sentimientos personales como esposa y nuera fueron reprimidos al instante. Solo quedó el puro instinto de una agente de la ley aproximándose a la escena del crimen. La familia seguía sin darse cuenta de nada. Estaban tan inmersos en su inmensa alegría que ignoraban por completo los dos pares de fríos ojos expertos que rastreaban cada uno de sus movimientos desde las sombras. Mi padre y yo los seguimos sigilosamente hasta que se detuvieron frente a una pesada puerta de madera de roble oscuro. La placa de bronce indicaba Suite Presidencial 50. Me pegué a la pared. Mi corazón latía desbocado. El móvil en mi mano ya estaba grabando en alta definición. La lente de la cámara apuntaba directamente al pequeño ventanal de cristal de la puerta. La cálida luz que se filtraba a través del cristal reveló una escena tan cruel que me heló la sangre en las venas. El hombre a quien le había dedicado misas de aniversario, por quien había rezado y por el que había derramado infinitas lágrimas durante 5 años, mi marido, Alejandro, estaba plantado en medio de la habitación, completamente sano. No se había ahogado, no estaba muerto. Llevaba una carísima camisa de seda, el pelo perfectamente peinado y el rostro rebosante de salud, con la complexión de un hombre que disfruta de una vida de lujos y excesos. En sus brazos sostenía con delicadeza a un bebé recién nacido, mirándolo con evidente orgullo. En la cama VIP yacía una joven y hermosa mujer, su amante, que sonreía triunfalmente, como alguien que acaba de coronar una gran hazaña. En cuanto mi suegra cruzó el umbral, corrió a abrazar a Alejandro. Las lágrimas surcaban su rostro arrugado. Pero esta vez, no eran las lágrimas falsas que usaba para mendigarme dinero. Eran lágrimas de pura devoción de una madre hacia su hijo adorado. Sollozando, exclamó: «Hijo mío, mi pobre niño, ¿cuánto has sufrido escondiéndote en el extranjero durante estos 5 años? Pero ahora que la quiebra de la empresa en España es definitiva y las deudas prescribieron, por fin puedes regresar para disfrutar libremente del primer nieto de la familia». Alejandro soltó una carcajada, besó suavemente la frente del bebé y miró a su madre con arrogancia. «No te preocupes, mamá. Lo tenía todo meticulosamente planeado. Ni esos estúpidos acreedores, ni mi queridísima esposa policía, imaginarían jamás que sigo vivo». Lucía, que estaba a su lado, intervino con una sonrisa llena de malicia. Le dio un golpecito en el hombro a su hermano y presumió: «Tranquilo, hermano. Todo el dinero que enviaste desde tus cuentas en el extranjero a mi nombre ya lo he sacado en efectivo y lo he invertido en fincas y chalets en Toledo. Lo lavé todo sin dejar rastro, nadie sospechará nada. Esa vieja de tu mujer sigue partiéndose el lomo trabajando para pagar tus deudas. Hay que ver lo tonta que es. Todo mi mundo se derrumbó en una fracción de segundo. Me quedé sorda, y sentí como si un martillo gigante me hubiera golpeado la cabeza. Los últimos 5 años de mi juventud, mi dignidad como mujer, el amor y la confianza absoluta que le había entregado a Alejandro, se transformaron de repente en una comedia sucia. Me habían convertido en una herramienta barata para que esta familia de sinvergüenzas se riera de mí a mis espaldas. Había rechazado oportunidades de ser feliz. Me privé de comer y vestir bien para pagar las deudas de un estafador. Y mientras tanto, él se revolcaba con su amante, desviaba millones y engordaba a su familia de parásitos. Se me oprimió el pecho y un dolor punzante, como si me hubieran atravesado el corazón, me dejó sin aliento. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía sostenerme sobre el frío suelo del hospital. Lágrimas de ira y traición se agolparon en mis ojos, pero el orgullo de una inspectora de homicidios no me permitió llorar ni desmoronarme ante esos criminales cobardes. Apreté los dientes con tanta fuerza que me sangraron las encías. La rabia quemaba mi raciocinio.
La mano que sostenía el teléfono temblaba violentamente. Justo en el momento en que estaba a punto de patear la puerta y destrozar a esos hipócritas, la mano firme, cálida y poderosa de mi padre me agarró del hombro. Los ojos del excomisario eran duros como la piedra, irradiando la gélida luz del máximo castigo de la ley. Mi padre me miró y me dijo con voz grave e implacable: «Cálmate, hija. Sigue grabando. Con esta cantidad de pruebas, tenemos de sobra para tirar de la red». Las palabras de mi padre fueron como un cubo de agua helada sobre mi locura, devolviéndome la frialdad indispensable de un policía. Respiré hondo y me tragué a la fuerza las lágrimas de rabia. Mi dedo presionó con firmeza la pantalla, registrando cada prueba y cada diálogo de la estafa y el blanqueo de capitales de la familia de Alejandro. El rugido del motor del coche resonó mientras dejábamos atrás los lujosos terrenos de la Clínica Ruber Internacional y su sucia sala de maternidad VIP. Sentada en el asiento del copiloto, me aferraba inmóvil a la tela de mis pantalones del uniforme. Un sudor frío me perlaba la frente y me resbalaba por la barbilla. El interior del vehículo estaba asfixiantemente silencioso. Solo se oía el sonido del viento filtrándose por la ventanilla y los latidos salvajes del corazón de una mujer a la que le habían robado 5 años de vida de la manera más cruel. Pero no lloré. Ni una sola lágrima cayó sobre mi rostro endurecido, frío como el acero. El dolor agonizante fue comprimido al instante, transformándose en la energía calculadora y letal de una policía enfrentándose a una organización criminal. Mi mirada estaba fija en el horizonte, reducida a un rayo láser de pura racionalidad. Sabía perfectamente que mostrar debilidad o tristeza en ese momento sería un insulto al uniforme que llevaba puesto. Mi padre, sin dejar de prestar atención a la carretera, me observaba continuamente por el retrovisor. Sabía que el silencio de su hija era el preludio a la tormenta, la preparación para un contraataque implacable y sin cuartel. Mi padre sacó su teléfono encriptado, marcó una extensión directa y activó el altavoz. Respondieron al instante. Una voz grave y decidida de un alto mando de la UDF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Policía Nacional se dejó escuchar. Mi padre no se anduvo con rodeos. Habla el comisario principal Antonio. He obtenido pruebas físicas y grabaciones de audio sobre los delitos de falsedad documental, evasión fiscal, estafa y alzamiento de bienes de Alejandro, quien fue declarado muerto hace 5 años. Actué en perfecta sintonía. Tomé el teléfono y reporté de manera gélida, clara y sin que me temblara la voz. Ubicación de la habitación del hospital. Nombres de los implicados, incluyendo a Rosario y Francisco. Solicito investigación exhaustiva sobre las cuentas a nombre de Lucía y de la amante. Al otro lado, la orden fue acatada de inmediato. Mi padre llevaba meses trabajando en secreto con el juzgado de instrucción reuniendo pruebas financieras. El vídeo que acababa de grabar era la prueba de vida definitiva que el juez necesitaba. El juez de guardia dio luz verde al instante para ejecutar las órdenes de entrada y registro ya redactadas, así como el embargo preventivo de todas las propiedades y cuentas bancarias. Colgué el teléfono y me recosté en el asiento. Tomando grandes bocanadas de aire, asimilé la brutal realidad de haber estado alimentando a mis propios verdugos. Una violenta metamorfosis psicológica tuvo lugar en mi interior. Comprendí que llorar o rogar a personas que habían perdido su humanidad, como la familia de Alejandro, era una patética actitud de perdedores. La única venganza digna y despiadada que podía ejecutar como oficial de policía era usar la ley, mi arma más poderosa, para arrebatarles lo que más ansiaban y valoraban: el dinero sucio, su falsa riqueza y su libertad. Si habían escenificado una quiebra para no pagar sus deudas y utilizado mi compasión como escudo para proteger su fortuna ilegal, yo convertiría su propia casa en la celda que encerraría la codicia de toda la familia. El coche redujo la velocidad y giró hacia el familiar callejón del barrio de Carabanchel. Esos parásitos aún ignoraban que la implacable red de la justicia ya caía sobre sus cabezas. Hice una profunda inspiración para recuperar mi habitual compostura. Sabía que esta batalla final requería un intelecto glacial y una paciencia infinita para obligar a la presa a mostrarse por completo. Miré a mi padre. Me dedicó un leve asentimiento, con los ojos llenos de orgullo y absoluta confianza en la valentía de su hija. Entra tú primero. El equipo de intervención conjunta llegará en 15 minutos. Deja que esos bastardos terminen su última función teatral. Abrí la puerta en silencio y salí. Me detuve un instante bajo la sombra del muro del callejón, utilizando el retrovisor de una moto aparcada. En mis ojos, reflejados en el espejo, no quedaba ni un ápice del amor marital de hace 5 años. Solo irradiaban la autoridad y el filo letal de un policía dispuesto a desarticular a una red criminal. Cuando cerré a mis espaldas la vieja puerta de madera de la entrada, los ruidos del exterior desaparecieron.
El aire del interior seguía apestando a humedad y comida barata. El mismo olor que, durante los últimos 5 años, había llegado a aceptar como el digno perfume de una familia caída en desgracia. En el centro de la sombría cocina, la cena estaba servida sobre la desgastada mesa de formica. Un trozo de tortilla francesa rancia, acelgas hervidas mustias y un poco de pan duro. Una escenografía de pobreza perfectamente diseñada para dar la bienvenida a la nuera que regresaba del trabajo. Era la misma trampa psicológica inalterada durante 1800 días. Mi suegra estaba sentada lánguidamente junto a mi suegro, fingiendo estar exhausta y pálida. Nada más verme entrar, tosió seca y forzadamente un par de veces. Lucía, sentada en una esquina de la mesa, se frotó los ojos a propósito para enrojecerlos y empezó a limpiar platos mellados, interpretando el papel de la cuñada sufrida y buena. Sin inmutarme, colgué mi placa y mi gorra en el perchero. Con absoluta precisión y calma, arrastré una silla y me senté frente a los tres. Mi suegra inició la función inmediatamente. Secándose las comisuras de los ojos con un pañuelo viejo, sollozó con su habitual tono lastimero. Isabel, debes estar muerta de cansancio de tanto trabajar. Ven, come un poco con nosotros. Desde que Alejandro se fue, nuestra casa se ha venido abajo. Menos mal que tenemos a una nuera tan devota que paga nuestras deudas y cuida de esta familia arruinada. Si no fuera por ti, estos 2 viejos enfermos ya habrían muerto. Lucía, que estaba a su lado, siguió el ritmo de inmediato. Puso el plato de acelgas en mis manos, fingió un sollozo y me suplicó: Cuñada, yo sé cuánto te estás sacrificando por nosotros. Me duele en el alma. Verás, la universidad acaba de anunciar un máster en finanzas en el Instituto de Empresa, y quiero matricularme para luego conseguir un trabajo en una gran multinacional y ayudarte a pagar las deudas de mi hermano. Pero la matrícula cuesta 30.000 euros. Podrías prestarme el dinero. Te lo devolveré en cuanto empiece a trabajar, te lo prometo. El asco me subió por la garganta hasta el punto de que me costó tragar saliva. Mi instinto y razón de investigadora escrutaban los rostros frente a mí. Las personas que alguna vez llamé familia, a quienes honré con sangre y lágrimas, el bolso Hermes de 20.000 euros escondido en el armario de Lucía, el tabaco cojiba de mi suegro, y los artículos de bebé carísimos que acababa de ver en el hospital desfilaban por mi mente, contrastando brutalmente con la tortilla y las acelgas de la mesa. Dejé escapar una risa seca. Qué estúpida había sido en el pasado. Resulta que la implacable inspectora de homicidios se había convertido durante 5 años en la marioneta ignorante de estos desgraciados. Al mismo tiempo, sentí una profunda pena por la inmensa avaricia y estupidez de los tres. Estaban parados al borde del precipicio de la ley, pero seguían sintiéndose cazadores expertos, pavoneándose con su teatro. Me quedé mirando fijamente el plato que tenía entre las manos. No probé bocado. Mi silencio emanaba una presión invisible, y el ambiente en la cocina se volvió aterradoramente tenso. Al ver que yo no reaccionaba como de costumbre, mi suegra le hizo una seña a Lucía. La chica intentó agarrarme de la mano de nuevo, apelando a mis emociones para exprimir los 30.000 euros. Retiré la mano con suavidad pero con firmeza. Dejé el plato sobre la mesa de plástico con un golpe sordo que cortó de raíz los codiciosos planes de mi cuñada. Incliné la cabeza y esbocé una sonrisa leve, helada. Mi aguda mirada policial atravesó los ojos nerviosos de mi suegra. Pronuncié cada palabra con calma y aplomo, recalcando cada sílaba. Rosario, me he enterado de que hoy ha nacido un bebé muy especial en una clínica de Mirasierra. Seguro que estás muy cansada tras pasarte la noche cuidándolo. Deberías comer mejor. El aire en la estrecha cocina se congeló en un instante, volviéndose tan frío como el hielo. Mi inocente pregunta fue como un bisturí que rajó de un tajo la máscara de hipocresía, revelando hasta el último rincón de la repugnante verdad que ocultaban. El terror paralizó a mi suegra. La sonrisa forzada se petrificó en su rostro y sus mejillas comenzaron a sufrir espasmos. El tenedor que sostenía se le escurrió de los dedos, rebotó un par de veces en la mesa y cayó al suelo húmedo, emitiendo un sonido chirriante. Su rostro, antes encendido de indignación, se tornó pálido como el de un cadáver. Al percibir la aterradora autoridad que emanaba de su nuera, siempre tan sumisa, Rosario abrió los ojos desmesuradamente y me miró despavorida. A su lado Francisco también tembló, encogiendo sus delgados hombros. Pero el instinto de supervivencia del manipulador no tardó en asomar. Para ocultar su pánico, Francisco dio un violento puñetazo en la mesa con sus venosas manos. El plato de acelgas volcó, derramándose por todas partes. Con los ojos desorbitados y voz ronca, gritó, intentando doblegarme con su supuesta autoridad patriarcal. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Es que ir a trabajar te ha enseñado a hablarle con esa insolencia a tus mayores? ¿Quién te ha enseñado a venir aquí soltando injurias e inventos?
No pestañeé ante su patético arranque de furia. Me recosté con total naturalidad en la silla y me crucé de brazos. No había la más mínima alteración emocional en mi rostro. Mi mirada afilada barrió los ojos culpables de mi suegro y se detuvo en los dedos temblorosos de Lucía, acorralada en su esquina. La cuñada había perdido por completo su pose de víctima. Aterrorizada, le castañeteaban los dientes y sus músculos faciales sufrían tics incontrolables. Lucía deslizó lentamente su mano bajo la mesa, tecleando frenéticamente en su móvil para enviarle un aviso urgente a su hermano en el hospital. Yo veía cada uno de sus patéticos movimientos, pero no me molesté en detenerla. Sabía perfectamente que desde hacía una hora, todas sus comunicaciones y transacciones financieras estaban monitorizadas por la tecnología de nuestro equipo de investigación. Mi entrenamiento y mi temple me permitían controlar la situación al milímetro. Aquella pequeña cocina se había convertido en una sala de interrogatorios sin banquillo para los acusados. Observé tranquilamente cómo aquellos que antes se creían cazadores expertos jadeaban como peces atrapados en una red. Mi corazón era como el de un trampero veterano que, con los brazos cruzados, contempla desde lo alto a las bestias cayendo en su propia fosa, frío e implacable. A medida que mi decidido silencio se alargaba, la presión psicológica aplastaba a mi familia política. Finalmente, mi suegra se llevó las manos al pecho, respirando con dificultad. Recuperó la voz a duras penas, en un último y desesperado intento de justificarse. Isabel, no nos culpes por habladurías de la gente. Tú mejor que nadie sabes que esta casa está sepultada en deudas y miseria. ¿De dónde íbamos a sacar dinero para ir a un hospital tan caro? No deberías decir esas cosas a la ligera. Dejé escapar una risa condescendiente. Resultaba patético verla intentar recomponer una máscara hecha añicos en tales circunstancias. No discutí ni di explicaciones. Simplemente fulminé a Lucía con una mirada gélida. La cuñada, presa del pánico, perdió la fuerza en las manos y dejó caer el teléfono sobre su regazo. Al ver que la situación escapaba completamente a su control, Francisco perdió los nervios. El silencio de su nuera le sonaba a sentencia de muerte. Deseaba huir de esta cruda realidad con todas sus fuerzas. Se puso en pie de un salto, apartó la silla bruscamente, y me señaló con un dedo tembloroso, gritando con todas sus fuerzas en un intento de echarme a la calle mediante la intimidación para tapar la horrible verdad. Lárgate de mi casa ahora mismo. No necesitamos a una nuera tan maleducada que se sube a las barbas de sus suegros para pedirles explicaciones. Lárgate ya. En ese preciso instante, la pesada puerta de madera se abrió de un violento empujón desde fuera. Un intenso haz de luz irrumpió en la oscura cocina. El sonido rítmico y contundente de las botas tácticas inundó la habitación, silenciando al instante la tardía resistencia de Francisco. Al frente de la formación estaba el inspector jefe de la UDEF, un antiguo compañero de mi padre. La imponente presencia de la autoridad parecía iluminar cada rincón de esa casa llena de mentiras. Tras él, inspectores y agentes permanecían serios, con rostros severos y afilados. En las manos del inspector jefe destacaba una gruesa carpeta y una orden urgente de registro y embargo, coronada por el sello rojo del juzgado, mientras mi padre observaba la escena desde el umbral con mirada de acero. Al verlos, Rosario se desplomó sobre la silla, pálida por el terror. El pañuelo cayó de sus manos. Justo en ese momento, un fuerte ruido provino de la habitación que daba a la puerta trasera. El sonido metálico del picaporte al ser manipulado bruscamente denotaba una desesperación extrema. De entre las sombras emergió Alejandro. La costosa camisa de seda que vestía por la mañana en el hospital estaba arrugada, y el pelo se le pegaba a la frente por el sudor. Había presentido el peligro, y escabulléndose por la puerta trasera, pretendía agarrar sus pasaportes y el efectivo para volver a huir. Pero ignoraba que el callejón, el muro y todos los accesos llevaban minutos completamente acordonados por la policía. Se detuvo en seco en el umbral, mirando atónito los galones en el uniforme de mi padre y de los agentes. Su rostro palideció en un instante, volviéndose del color de la ceniza. Las rodillas de este farsante temblaron violentamente hasta ceder, y cayó desplomado sobre las frías baldosas. Jadeaba en un estado de completa humillación. La imponente fuerza de la ley cayó como una espada invisible sobre estos escurridizos criminales que se habían ocultado durante 5 años. Mi familia política comprendió entonces la cruel realidad. La nuera sumisa y resignada siempre fue, en realidad, la sólida celda de acero que ahora los asfixiaba. Ya no era Isabel, la víctima acosada por las deudas en una mesa mugrienta. Era la inspectora de homicidios que contemplaba erguida el colapso de su imperio de falsedades. En mis ojos, al mirar a Alejandro, ya no quedaba ni un rastro del vínculo matrimonial o de nostalgia. Solo quedaba la frialdad de un agente de la ley frente a un delincuente peligroso. Mi rotundo silencio era más letal que 1000 insultos. Demostraba que mi tolerancia había expirado,
Había llegado el momento de que quienes sembraron vientos recogieran tempestades. Mi padre dio un paso al frente, alzándose imponente frente al hombre postrado en el suelo. Su mirada pétrea ejercía tal presión que Alejandro ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Mi padre abrió lentamente la carpeta y con voz tajante leyó en voz alta. Sus palabras resonaron con fuerza en los oídos de todos los presentes. Alejandro, queda usted detenido por los delitos de falsedad documental, fraude fiscal, estafa y alzamiento de bienes. El frío tintineo metálico de las esposas cortó el lúgubre aire de la casa. Dos agentes se acercaron con rapidez y esposaron las temblorosas manos de Alejandro a su espalda. Ese sonido fue el detonante. Encendió la última y desesperada resistencia de Rosario. La mujer que hasta hace un segundo fingía estar en estado de shock sobre la silla, adquirió de repente una fuerza frenética, como una bestia acorralada. Se abalanzó como una loca sobre su hijo, agarrando sus hombros y empujando a un policía para proteger a su adorado vástago. Aullaba miserablemente, derramando un mar de mocos y lágrimas sobre su rostro arrugado. Miró a mi padre con ojos inyectados en odio, y le espetó. ¿Acaso quiere matar a mi hijo consuegro? Apenas ha escapado de la muerte para volver a casa. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Los desgarradores gritos de mi suegra retumbaron en la cocina. El cobarde de su marido, frente a las armas y los uniformes azules, mantenía la cabeza agachada, humillado e incapaz de articular palabra. Me levanté de golpe. El movimiento enérgico hizo que la silla de plástico cayera hacia atrás contra el suelo de baldosas con un estruendo, atrayendo todas las miradas hacia mí. La paciencia pisoteada de una mujer y el orgullo reprimido de una policía durante 5 años estallaron finalmente como una fuerza justiciera imparable. Sin dudarlo un segundo, arrojé sobre la mesa de plástico los gruesos extractos bancarios y los informes que demostraban el blanqueo de capitales, cortando en seco el barato melodrama de mi suegra. El sonido del expediente golpeando la mesa resonó como una bofetada en el rostro de todas sus mentiras. Los diagramas de los flujos del dinero sucio y los recibos salieron volando, aterrizando sobre la triste tortilla y las acelgas esparcidas. En mi corazón ya no quedaba lugar para la calidez, la lástima, los lazos matrimoniales o la lealtad filial. 5 años de mi juventud, todo lo que sacrifiqué para mantenerlos, pagar sus deudas y soportar sus sospechas, se habían convertido en un demoledor auto de procesamiento. Me erguí como un juez en la sala de vistas, penetrando con la mirada el rostro aterrado de mi suegra y la figura destrozada de mi suegro. Cada palabra que salió de mi boca fue clara y concisa, aplastando su defensa psicológica y despojándolos por completo de la naturaleza egoísta y avara que escondían bajo el concepto de familia. Di un paso adelante. La distancia con la suegra que a diario se quejaba de su pobreza se redujo a menos de un palmo. La miré directamente a sus ojos inyectados en pánico. Mi voz era baja, pero albergaba tanta autoridad y frialdad que hasta Lucía, encogida en su rincón, se agarraba la cabeza temblando de miedo. Rosario, cállese. Durante 5 años consideré que usted y Francisco eran mi verdadera familia, pero ahora veo que solo me trataron como a una idiota útil para esconder a un criminal. Mis firmes palabras retumbaron en la pequeña cocina, enmudeciendo por completo el último aullido de mi suegra. La sala quedó impregnada de los jadeos aterrorizados de la familia y el silencio imponente de los agentes de policía que los rodeaban. Me mantuve de pie, sin apartar la mirada del rostro ceniciento de mi cuñada, acurrucada en la esquina. Di otro paso y golpeé con el dedo el informe que contenía todas las pruebas de sus delitos. La voz de la inspectora sonó clara, desmantelando toda la falacia de su supuesta riqueza. Pensaban que desviar los bienes a través de Lucía y de la amante en el extranjero y lavar el dinero era el plan perfecto. Permítanme informarles. A partir de las 15:00 horas de hoy, todas las cuentas bancarias y fondos de inversión a nombre de Lucía y de la amante de Alejandro han sido bloqueadas de urgencia con la cooperación de la UDF y el Banco de España. Al oír eso, Lucía abrió los ojos de par en par. Sus manos perdieron por completo la fuerza y dejó caer el móvil al suelo húmedo. La pantalla se hizo añicos, al igual que sus sueños de riqueza. Sin detenerme, fijé la vista en Francisco. Apuntando al documento de embargo preventivo, sellado en rojo, me dirigí con claridad al hombre que durante años fingió ser un anciano enfermo. Y no son solo las cuentas. Las fincas en la provincia de Toledo compradas a nombre de Lucía, y también esta misma casa de 3 plantas, han recibido una orden urgente de embargo preventivo para indemnizar a las víctimas estafadas por Alejandro hace 5 años. Saldrán de esta casa con las manos vacías, exactamente con la misma pobreza que se pasaron actuando frente a mí. Este mazazo aniquiló lo último que quedaba del astuto orgullo de Lucía. Ella, que siempre me despreció y me consideró su simple cajero automático,
perdió las fuerzas en todo el cuerpo. Se desplomó al suelo, arrastrándose hasta mis pies y agarrándose a la tela de mis pantalones del uniforme con las manos temblorosas. Sus llantos desesperados y patéticos inundaron la sala. Cuñada, por favor. Por favor. Fui una estúpida. Yo solo hice lo que me ordenó mi hermano. No sé nada más. No quiero ir a la cárcel. Te lo ruego, sálvame, cuñada. Viendo a Lucía arrodillada suplicando piedad, mi interior se llenó de un torbellino de emociones. El alivio triunfal de la justicia mezclado con el amargo desprecio hacia unas vidas patéticas y cegadas por la avaricia. Ellos fueron los autores materiales de esa macabra farsa de quiebra y falsa muerte, condenándome a ser una viuda que trabajó hasta romperse la espalda durante 1800 días para saldar unas deudas. Mientras tanto, ellos se revolcaban en los lujos costeados por mi sudor y el de otras víctimas. La justicia suprema había cumplido su misión, arrebatándoles lo que más codiciaban, su sucio dinero y su libertad, haciéndoles pagar un precio atroz por su rastrero egoísmo. La envidia y el desdén que Lucía sentía por mi uniforme se habían transformado en puro terror ante las esposas que sobrevolaban su cabeza. Era un final humillante, acorde a sus pecados. Aparté el pie con frialdad, esquivando el sucio contacto de Lucía. Mis ojos, duros como la piedra, rechazaron sin miramientos su tardía súplica. Sabía perfectamente que mi clemencia jamás debía otorgarse al bando equivocado, mucho menos a criminales y mentirosos. Las sirenas de los coches patrulla resonaron en el estrecho callejón, rasgando el aire asfixiante hasta perderse en la avenida. Viendo cómo su hijo subía esposado al furgón, Rosario sufrió un colapso. Mientras era trasladada por los servicios médicos, policías y funcionarios judiciales comenzaron a colocar precintos rojos y blancos en la caja fuerte, los muebles y los electrodomésticos caros. La casa, que durante mucho tiempo se disfrazó de humilde, revelaba ahora su verdadero aspecto desolador y macabro, bajo la tenue iluminación, como unas ruinas sin alma. En el rincón del salón, Francisco estaba sentado mecánicamente en una vieja silla de madera. Miraba al vacío, con la boca sin dientes fuertemente apretada. Sus manos temblaban como hojas secas. El manipulador que jugó con la compasión de su nuera fingiendo estar enfermo, era ahora un hombre destruido al ver cómo el imperio de mentiras levantado con su hijo se esfumaba como el humo. Pasé junto a la figura derrotada de mi suegro sin mirar atrás. Subí las rechinantes escaleras de madera hacia el antiguo dormitorio principal del segundo piso. La imagen familiar de la habitación se abrió ante mis ojos. Los alféizares estaban cubiertos de polvo. La cama, que hacía mucho tiempo perdió el calor del hombre, estaba cubierta por unas grises y tristes sábanas. Todo resultaba solitario y lúgubre. Saqué una maleta negra de debajo de la cama. Abrí el armario y tiré dentro mi ropa de calle, mis cuadernos de investigación y mis objetos personales básicos. El fuerte sonido de la cremallera cerrándose cortó mi último vínculo con el lugar que una vez llamé hogar, pero que en realidad había sido un infierno bañado en azúcar. Mientras limpiaba la pequeña mesita de noche, mi mano rozó el álbum de bodas forrado en terciopelo rojo. Me detuve un instante. Dentro estaban las fotos de Alejandro y yo, sonriendo radiantes en una soleada playa hace 5 años. Levanté el álbum y pasé las páginas. Con mi aguda mirada de policía, observé fijamente el rostro impoluto del hombre por el que había llorado tantas noches, creyéndolo muerto prematuramente. Una extraña sensación de liberación floreció en mi interior, lavando todo el cansancio y la depresión que me habían oprimido durante 1825 días. Solté una carcajada seca. Mi antigua ingenuidad y terquedad, que me habían convertido en el escudo perfecto, y la gallina de los huevos de oro de una sucia estafa económica, me resultaban ahora ridículas. El peso de las deudas, el falso sentido del deber moral y las ilusiones de mi amor incondicional habían sido desollados por completo. Me sentía tan ligera como una pluma volando tras la tormenta. Eché un último vistazo a la habitación, el lugar donde escondí mis solitarias lágrimas en la almohada y me desvelé pensando en cómo conseguir dinero para pagar las deudas de su familia. Ahora, todo eso no era más que un recuerdo que merecía ir a la basura. Arrojé el álbum de bodas con decisión al montón de trastos en la esquina. No quedaba ni un rastro de apego o amargura. Mi racionalidad como agente de la ley me había devuelto mi verdadero orgullo. Al soltar el asa de la maleta, el choque metálico hizo un claro clic. El capítulo más oscuro de mi vida en esta casa se cerraba definitivamente. El sol del nuevo día iluminaba la cinta de precinto judicial, revelando la desolación de la casa de 3 plantas tras aquella noche aciaga. Los medios de comunicación informaron profusamente sobre la estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales orquestada por Alejandro. Las portadas de los periódicos y los titulares de las noticias matinales destaparon la farsa de su muerte,
exponiendo con todo lujo de detalles los millones de euros desviados al extranjero y las propiedades compradas a nombre de su hermana. Las noticias prendieron la mecha de la indignación. Desde primera hora, docenas de acreedores estafados por Alejandro 5 años atrás abarrotaron el callejón, creando un caos sin precedentes. Gritaban, golpeaban la puerta y exigían a Francisco que les devolviera el dinero. El lugar que una vez fue un falso refugio se había convertido en un auténtico foso de deudas y humillación, una realidad que ni todas las lágrimas de Rosario podrían tapar. Mientras el caos devoraba la vieja casa, llegué temprano a la comisaría, donde finalicé el protocolo de declaraciones como testigo y aporté los archivos de audio definitivos. Caminé por los pasillos con paso firme. El sonido de mis tacones resonaba claramente sobre las baldosas. No quedaba ni rastro de la mujer agotada y sumisa del pasado. Al salir de la sala de interrogatorios, decenas de compañeros me esperaban en el pasillo. Sus miradas rebosaban de respeto y admiración ante la fortaleza mental y el valor de una mujer policía. Un compañero cercano se adelantó, me dio unas palmaditas en el hombro y dijo con voz emocionada: «Isabel, has sido increíble. Gracias a ti, el honor de nuestro uniforme sigue intacto. Qué duro debió ser soportarlo tú sola durante estos 5 años. Ya puedes soltar esa carga tan pesada». Sonreí levemente ante las sinceras palabras de ánimo, agradeciendo su apoyo. La profesión policial me había enseñado humildad y prudencia, así que no dije mucho más. Bajé directamente al vestíbulo principal. Allí estaba mi padre, el veterano comisario principal, apoyado en la barandilla con 2 tazas de café humeante en las manos. Sonrió cálidamente al ver a su hija bajar las escaleras. Me entregó una de las tazas. Sus ojos reflejaban un orgullo infinito y la profunda comprensión de haber superado juntos una batalla encarnizada. Al tomar la taza de manos de mi padre, el calor se transmitió desde mi palma hasta el fondo de mi corazón, otorgándome una verdadera sensación de libertad y liberación, una emoción que no había experimentado ni una sola vez en el último lustro. Alcé la vista hacia el inmenso cielo azul que se extendía sobre el patio de la comisaría. Hoy, el cielo estaba excepcionalmente despejado y brillante. No había ni una nube oscura, a diferencia de las noches que lloré en secreto frente a la foto y la vela de Alejandro. El severo veredicto de la ley no tardaría en castigar implacablemente a Alejandro por su fraude y evasión fiscal, y a Lucía por su encubrimiento y lavado de dinero. Sin embargo, yo sabía que el verdadero castigo, el que los consumiría el resto de sus vidas, sería el remordimiento, la humillación y el verse rodeados de acreedores, en la más absoluta miseria. Los grilletes de mi falsa responsabilidad y mis sacrificios por un amor hipócrita se habían hecho añicos, devolviéndome la dignidad intachable de una inspectora de la Policía Nacional que logró derrotar al mal armada de pura razón. 3 meses después, el juicio en primera instancia contra Alejandro y sus cómplices llegó a su fin. La sala del tribunal aún bullía con murmullos acalorados, pero cuando el magistrado sentenció a Alejandro a una condena combinada de 12 años de prisión por los delitos de estafa agravada, evasión fiscal y alzamiento de bienes, todo el ruido se detuvo de golpe. La astuta cuñada Lucía fue condenada a 5 años de cárcel por blanqueo de capitales y encubrimiento. Con las frías esposas puestas, fue arrastrada hacia el furgón celular sollozando amargamente. Yo salí por la gran puerta de madera de los juzgados. La tela de mi uniforme ondeaba ligeramente al ritmo de mis pasos decididos. Era la imagen de una inspectora de homicidios que había cumplido su misión de imponer justicia a la perfección. La tensión de la investigación y del juicio había quedado atrás. Solo quedaba la figura serena, imponente y digna de una policía española. Mientras bajaba la escalinata del tribunal bajo el resplandeciente sol de mediodía, detuve mis pasos frente a una figura patética apoyada en la barandilla de hierro. Era mi antigua suegra, la misma que lloraba miseria a diario para minar mi confianza. Parecía haber envejecido 10 años de golpe. Su cabello blanco y ralo colgaba desordenadamente sobre sus delgados hombros. Su casa estaba embargada y toda la fortuna sucia había sido confiscada. Su hijo había recibido la pena máxima y su hija estaba encerrada por 12 años. El golpe letal de la ley había destruido absolutamente todo lo de aquella mujer calculadora. Me lanzó una mirada vacía llena de odio, pero no pudo lanzarse a insultarme ni a montar un escándalo como en el pasado. El respeto que infundía mi uniforme y la presencia policial en el lugar acallaron su rabia tardía. Me quedé de pie, erguida, observando su demacrado rostro con total calma, sin la menor perturbación emocional. No había sed de venganza personal, ni tampoco una compasión innecesaria. Retomé el paso con firmeza y la pasé de largo. La dejé atrás como a un fantasma del pasado, como a un extraño que simplemente se cruzó en mi vida por un tiempo. En la explanada de los juzgados, el coche de mi padre esperaba con el motor en marcha.
Mi padre estaba de pie junto a la puerta, viendo a su única hija descender por la escalinata de piedra con una mirada de inmenso orgullo. Me acerqué al coche y, con un movimiento firme, me quité el pequeño lazo negro de luto que llevaba prendido en el cuello de la camisa. Era el símbolo exacto del engaño que me había atado durante 5 años. El trozo de tela oscura voló con la brisa hasta desaparecer en el vacío, representando la poderosa resurrección y emancipación definitiva de una mujer que había sobrevivido a años de infierno. En su lugar, sobre mis hombros, los galones dorados y los distintivos de mi uniforme brillaban deslumbrantes bajo el sol justiciero, demostrando el honor, la valentía y la rectitud de una servidora pública. Abrí la puerta y me senté junto a mi querido padre. Sentí el calor de mi sangre y la pasión por la justicia que latía en mis venas. La quimera de las deudas y el fraude desvergonzado de la familia de Alejandro se habían roto en 1000 pedazos ante el inmenso poder de la ley, devolviéndome mi total libertad y mi dignidad intacta. Mi padre esbozó una leve sonrisa. Un breve asentimiento de cabeza entre 2 generaciones de policías sustituyó cualquier palabra de felicitación. Engranó la marcha con decisión y aceleró. El vehículo surcó la gran avenida, dirigiéndose hacia el resplandeciente sol que se alzaba sobre el horizonte. Allí, me esperaba con los brazos abiertos un capítulo de vida completamente nuevo, libre y rebosante de orgullo. 6 meses después del juicio, el fervor de aquellos días intensos se había disipado por completo, y comenzaban a soplar los vientos helados de principios de invierno. La casa de 3 plantas de Carabanchel, antaño un teatro de mentiras y fingida pobreza, fue finalmente subastada, y los fondos se destinaron a indemnizar a las víctimas estafadas por Alejandro. Los precintos fueron retirados, pero el apellido de mi familia política fue borrado del barrio para siempre, quedando solo como una mancha indeleble en los cotilleos de los vecinos sobre el precio de la codicia y la traición. En la penitenciaría de Soto del Real, Alejandro permanecía sentado, inmóvil, tras el cristal de la sala de visitas. Su cuerpo, envuelto en un holgado uniforme de preso, se deterioraba día a día. Sus 12 años de condena sin posibilidad de fianza se habían convertido en los barrotes de hierro que encerrarían a un falso hombre de éxito. En la prisión de mujeres, Lucía también pagaba su pena de 5 años, atravesando largas jornadas de arrepentimiento tras las rejas. Su antigua envidia y sus costumbres parasitarias se habían transformado ahora en lágrimas de arrepentimiento derramadas sobre el frío suelo de cemento. Tras padecer una grave enfermedad, Rosario sobrevivía el día a día en una lúgubre habitación alquilada en las afueras. Había perdido su dinero, su casa y a sus 2 amados hijos. Ahora, recibía el castigo más cruel de su propia conciencia, dándose cuenta de que su permisividad y su avaricia habían arrastrado a toda la familia a la ruina. A última hora de la tarde, el crepúsculo rojizo proyectaba sus últimos rayos sobre el amplio patio de la comisaría, trayendo consigo una brisa fresca y liberadora. Salí por el vestíbulo principal. El impecable uniforme de la Policía Nacional envolvía mi figura delgada pero firme. Los distintivos sobre mis hombros brillaban bajo la luz del atardecer. No quedaba ni un solo rastro de la época de luto. Solo prevalecía la majestad y la entereza de quien impone la justicia. Inhalé profundamente, sintiendo el aire puro llenando mis pulmones. Era la auténtica paz que tanto tiempo había anhelado. El coche de mi padre ya me esperaba en la puerta. Estaba apoyado en la ventanilla, aguardando a su única hija con una mirada relajada y una cálida sonrisa. Me acerqué con paso resuelto. Abrí la puerta y me senté a su lado. Entre padre e hija no hacían falta demasiadas palabras. En una sola mirada de complicidad, se encerraba todo el orgullo y el vínculo inquebrantable de 2 generaciones de agentes. El coche avanzó despacio, fundiéndose con el tráfico de la ancha avenida. El sol, a punto de ocultarse, lanzaba un destello radiante al final del camino. La sucia trampa había sido destruida por completo. El oscuro capítulo de mi vida se cerraba oficialmente, y bajo la luz de la justicia y el orgullo, se iniciaba un viaje glorioso y completamente libre. Queridos espectadores, como decimos en España, la justicia es lenta pero implacable. La verdad puede ser eclipsada temporalmente por puestas en escena elaboradas y por la avaricia y la hipocresía que se esconden tras la palabra familia. Pero la ley y la justicia nunca perdonan al mal. La sentencia de hoy no es solo un castigo severo para un esposo sin escrúpulos y sus cómplices. Demuestra sin paliativos que la mentira y la traición a la confianza siempre acaban pagando un precio altísimo. Con esto, el caso queda cerrado, y la pesada losa que oprimió mis hombros durante 5 años ha sido levantada para siempre. En nombre de la placa y el uniforme, la libertad y el orgullo le han sido devueltos a la protagonista. Sin embargo, nuestro viaje para encontrar la justicia, arrojar luz sobre el lado oscuro de la sociedad y desenmascarar las crueles tácticas psicológicas no se detiene aquí.
Si desean seguir abriendo con nosotros expedientes tan tensos y reales como este, tómense un momento para presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Su compañía, sus suscripciones y sus comentarios son nuestra mayor fuerza motriz para seguir creando historias profundas, afiladas y verdaderas. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Nos vemos en la próxima Red de la Justicia. Queridos espectadores, nuestro canal Doña Remedios se despide por ahora. Gracias por su atención. Por favor, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse. Nos dará mucha energía para seguir haciendo mejores videos. Les deseo a todos salud, felicidad y paz. Nos vemos en el próximo video. Gracias.